Bienvenidos a Santuario del Guerrero. En este vídeo vamos a hablar sobre las primeras experiencias y más o menos cuánto tiempo se va a tardar en controlar esta habilidad. Lo primero con respecto a las primeras experiencias. Una cosa que tenéis que entender cuando estamos hablando de este tipo de cosas, en el ámbito satírico, la magia, etc. Sobre todo cuando hablamos en el otro plano, no hay una progresión lineal. No quiere decir que por mucho que te esfuerces al principio o en un cierto momento vayas a tener más resultado que posteriormente cuando igual ni siquiera quieres hacerlo. Las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir sin más. Simplemente lo que puedes hacer es aumentar esas posibilidades de que algo pueda ocurrir. Un ejemplo que se me viene a la mente ahora mismo, por ejemplo, tú vas a un casino y juegas a la ruleta. Hay un montón de números que pueden llegar a ser que ganes el premio o no. Entonces juegas, igual toca, igual no. ¿Qué pasa? Que cuando vas teniendo experiencia, igual en vez de jugar a los 40 números, igual vas jugando una sesión más corta, luego juegas a color blanco o rojo y más o menos yo creo que vais más entendiendo. Empezar con sueños lúcidos. Una buena manera de empezar, o las primeras veces cuando se empieza, es ir recordando todos los sueños que uno tiene y poco a poco ir desarrollando esa conciencia en el mundo de los sueños que uno pueda tener. Esto depende mucho de la persona. Hay personas que, por ejemplo, a una persona que la formé yo, que yo vi que tenía mucho talento en esto, en una semana ya tuvo su primera experiencia y luego no quiso saber más, porque fue terrorífica, como he comentado en otras ocasiones. Sin embargo, también está el lado contrario de personas que, aunque se metan mucho a esto, luego no tienen ni siquiera la primera experiencia, se desesperan, empiezan con el agobio, etc. No es una cualidad tampoco que tenga todo el mundo desarrollada por igual. Hay tendencia a gente que se le dé mejor, que a otras que peor. También puede que se te dé muy bien, pero en cierto aspecto estés totalmente bloqueado y no puedas conseguir nada. Eso tenerlo muy en cuenta, porque si por ejemplo estáis muy entusiasmados en tener estas experiencias y veis que en un periodo corto de tiempo, medio o incluso largo, porque esto lleva mucho tiempo, no tenéis resultados o simplemente no tenéis los resultados que esperáis, os podéis agobiar bastante y eso es lo peor que puede pasar, porque así sí que lo vais a bloquear todo. Liberaciones antes de salir. Esto es una de las cosas que cuando se desconocen, e incluso cuando se conocen, porque realmente es una sensación muy potente, es que este tipo de experiencias está relacionada con una vibración ultra fuerte, o sea, sentir como el cuerpo que va vibrando y sube y luego un tirón potentísimo que te saca. Esto teniendo en cuenta como que está saliendo directamente desde, digamos que te duermes y eres consciente y quieres salir al momento y sientes algo así. También puedes llegar a salir desde otros sueños. Por ello lo que dije anteriormente, poder desarrollar conciencia de los sueños rutinarios a largo plazo, y si uno está bien programado, puede haber algún momento en el que se pueda despertar la habilidad y poder viajar a otros lados sin necesidad de este tirón. No poder moverse, parálisis, terrores nocturnos y gente que ve entes en parálisis. Esto es un tema bastante controvertido. Una de las razones por la que estas experiencias dan mucho miedo es que pueden llegar a provocar lo que se conoce como parálisis, que estás durmiendo y eres consciente de que estás así despierto y tal, y no te puedes mover aunque quieras. Es algo así como que tu cuerpo se mantiene dormido pero tú estás despierto, y eso causa un terror brutal. Esto es algo que cuando empieces a practicar estas cosas puede llegar a pasar. ¿Qué pasa? Que no es exactamente igual a como lo describe, digamos, el ámbito científico, porque aquí están simplemente diciendo que estás paralizado y no te puedes mover. Pero en mi caso, ya os he comentado que cuando desperté estas cosas luego tuve situaciones terroríficas. Esas situaciones fueron que estaba totalmente consciente, no me podía mover, pero a diferencia del caso normal de terrores nocturnos y parálisis, yo podía ver la habitación, o sea, podía ver mi habitación, es como si estuviese con los ojos abiertos pero estaban cerrados y podía ver lo que pasaba alrededor. De hecho, hay gente que en este estado de parálisis puede llegar a ver entes. Creo que he escuchado algún caso que en estado de parálisis, al igual que yo podía ver con los ojos cerrados, podía llegar a ver el mismo entorno y podía, por ejemplo, en este caso ver a un tío que se acaba de morir en este instante y como a despedirse. Entonces tener en cuenta que hay que saber dosificar esto. Es muy difícil porque la sensación es muy agobiante. Bien dosificado, si uno es capaz de relajarse y poder llegar a volver a ensoñar en vez de estar paralizado, puede ser un trampolín para pasar a otras dimensiones y empezar a hacer cosas interesantes. Pero lo que pasa es que el agobio es tan grande que te sueles olvidar de la misión de poder viajar por ahí y te centras en que no te puedes mover y empieza aquí la lucha, empieza la desesperación. Por ejemplo, en mi caso muchas veces cuando me pilla esto, incluso me puede pasar ahora, que es lo que digo, que no es lineal esto. Yo he tenido y tengo experiencias que ya las puedo controlar totalmente, pero si me pilla con la guardia baja, igualmente lo puedes pasar realmente mal. Intentas gritar y no puedes.
O sea, es un estado no es agradable para nada. De hecho, de mis primeras experiencias con esto en cuanto a parálisis, luego era como una sensación de que empiezas como como que te mueven como un pelele, que no es nada agradable. O sea, es como bastante terrorífica y desagradable, sí. Hay que estar preparado para eso y sobre todo hay que saber mantener la calma. Y más adelante uno va aprendiendo con el tiempo cómo poder relajarse y despertarse o ir a los otros lados, como ya os he comentado anteriormente. Contagio, tendencia, traspaso de realidad y grupo. Esto sobre todo lo hablaremos más adelante. Muchas veces, si nuestro entorno es favorable para tener estas habilidades, podemos tener más facilidad que si vamos solos. O sea, es como si tú, por ejemplo, te juntas con una persona que es ensoñadora, aunque no lo quieras, puedes llegar a despertar estas habilidades en esa persona. Eso también tenerlo en cuenta, no solo en el caso de que si vosotros queréis tener estas cosas os acerquéis a esa gente, sino de que si las llegáis a tener tenéis que saber que en cierto modo también tenéis que ser responsables de las personas que están en vuestro entorno, porque podéis despertar en ellos habilidades que ellos no quieren despertar y puede pasar lo que os estoy comentando. Flotar. En muchas ocasiones, depende de qué capacidad tengas en ese momento para poder salir, muchas veces te puedes quedar encerrado como en un lugar. Yo, por ejemplo, en ese plano hay como un lugar que es como zona de confort o algo así, por decirlo de una manera. Y lo que pasa es que cuando digamos que sales al astral o despiertas en ese plano, igual no puedes salir de esa zona de confort y puede ser bastante agobiante, incluso hasta decepcionante, porque es una de joder, ya que he podido salir y me quedo en este sitio y no he podido salir a viajar y tal, yo os comento que puede ser posible. Casos de este ejemplo, de estar en ese lugar y veces que puedes atravesar las paredes y salir volando, lo de volar lo trataremos en otro capítulo más adelante, o veces que directamente no te puedes ni mover y simplemente vas flotando por ahí y ya está, y luego te acabas despertando y acabas de perder una oportunidad bastante importante. También en ese estado de cuando estás en tu sitio de confort también puedes llegar a contactar con entes, así que tienes que tener mucho cuidado, sobre todo si no es lo que estás buscando. Salir y que se ponga todo oscuro y acabar despertándose. Puntos suspensivos, ir a otro sueño. Muchas veces, sobre todo cuando tenemos la experiencia a partir de otros sueños, no tiene por qué ser directamente de que nos dormimos o vamos ahí conscientemente y empezamos a salir. Tomamos conciencia en un sueño que puede ser normal o también puede ser un ensueño, y al tener conciencia, como no sabemos a dónde queremos ir o no sabemos realmente qué queremos saber, esos mundos como que se derrumban o se pone directamente negro y te acabas despertando. ¿Qué se puede hacer para que no pase esto? Pues esto es un problema que yo, por ejemplo, he tenido en bastantes ocasiones, y muchas veces el problema es no tener un enfoque de qué querer hacer realmente en el otro plano. Por lo tanto, es muy importante también saber realmente qué es lo que estás buscando o más o menos a dónde quieres ir, o si lo que quieres es, mientras estés en el otro plano, intentar crear mundos. Tú puedes, por ejemplo, una vez estás despierto, puedes tener capacidad de crear ciertas realidades, de crear algunas cosas. Entonces, cuando estás buscando estas habilidades, es bueno tener un cierto programa de acción cuando estés en el otro lado y tenerlo tan mecanizado, tan mentalizado en el plano normal, en nuestro plano físico, que cuando se vea la situación en el otro plano puedas ponerlo en práctica. Mi problema realmente era que me desenfocaba tanto y simplemente buscaba algo muy abstracto, que sí conseguía llegar a ese punto, pero luego por la falta de enfoque no podía aprovecharlo e ir más adelante. Entonces espero que eso a vosotros no llegue a pasar. ¿Qué también puede pasar cuando digamos que los mundos se desvanecen? Porque se desvanecen, ¿qué puede ser? Esto de interpretación, esto sobre todo lo hablaremos ya sea en magia o sea en el astral, que muchas veces lo que vemos en esos mundos no es lo que está pasando realmente allí, sino que es la interpretación que nosotros le damos. O si nosotros fuésemos un ordenador y digamos que tenemos un programa que asimila esa información, y ese programa digamos que transforma esa información, en este caso en imágenes, pero no quiere decir que esa información del programa sean realmente esas imágenes, igual es solo unos y ceros. No sé si me llegáis a entender con este ejemplo. Entonces, cuando llegamos a despertar estas habilidades, muchas veces si estamos en un sueño rutinario, los que están enfocados en un sueño psicológico, digamos mundano y tal, digamos que ese mundo al no existir realmente como que se derrumba. Entonces lo que tenemos que hacer es o crear otro y mantener ese nivel de sueño no ir más profundo y crear otras realidades, que no es nada fácil. Yo realmente no he entendido a ser muy creador realmente, solo he podido crear en un par de ocasiones, o simplemente podemos intentar ir a otro lado. En este caso aquí sí que es importante haber aprendido a volar en ensueños, que eso lo veremos más adelante en el vídeo 16º. O sea, lo hablaremos mucho más adelante, ya que es, digamos, la manera de transporte entre unos sueños y otros. La otra manera también es simplemente transportarse directamente, pero es más difícil. Para transportarse entre sueños, muchas veces estás en un sueño, te sales de él, luego te vuelves como a quedar dormido y te vuelves a meter en otro. Esto también lo hablaremos en el tema de grados y todo eso, porque
Muchas veces podemos estar en un ensueño, ser conscientes de ello, pero esa conciencia, ese plano de conciencia es, digamos, la conciencia de nuestro otro ser de ese plano, pero no llega, digamos, a compartirse con nuestra conciencia de este mundo. La conciencia que, digamos, normalmente tenemos como de quién somos y a dónde vamos, etc. Este caso que voy a explicar suele ser también uno de los casos más comunes a la hora de realizar las primeras experiencias, sobre todo de un grado mucho más elevado. Una experiencia en toda regla o algo así. A algunas personas a las que les he enseñado estas cosas, la primera experiencia que tuvieron es de este tipo, así que más o menos estados atentos porque es una que puede pasaros también, o si no os ha pasado ya. Esta experiencia de que, por ejemplo, en medio de un sueño, puede ser un sueño normal, un sueño un poco más así, sentirse perseguidos por algo extraño, como una presencia de persecución, y en un momento de ira sobreponerse a eso que te está persiguiendo. Y a la hora de derrotar, digamos, a ese ente, o derrotar, o bueno, llamaroslo como queráis, se despierta la conciencia en ese plano y se gana la libertad de poder ir a donde queráis. En este caso puede ser un caso de los que os he comentado en el capítulo sobre peligros de usar a entes para usarlo como trampolín para ir a otras dimensiones. Puede ser un caso, y de hecho es un caso que yo he usado en muchas ocasiones y realmente puede funcionar. La ventaja de esto es, si llega el caso de que vences a ese ente, luego tienes una libertad total y realmente estás metido en ese plano y vas a salir cuando vas a querer. Igual no se desploma el mundo como en los casos anteriores, sino que ahora estaríamos ya en realidades paralelas consistentes, que igual no están basadas en nuestro pasado o en nuestra codificación. Son conceptos muy complejos. Quien ha tenido estas experiencias así yo creo que me va a entender. Pues realmente es así. Tened en cuenta que yo estoy intentando explicar algo que en el fondo es inexplicable, según las sensaciones que he tenido y eso, para que os hagáis una idea, pero realmente hasta que no estéis metidos en el asunto no vais a saber comprender qué es lo que estoy intentando decir. Una vez ya habéis tenido las experiencias me vais a entender, seguramente me vais a entender, y estoy seguro de que muchas de las personas que me pueden estar viendo ahora son personas que ya han tenido alguna experiencia y simplemente quieren explicarse qué ha pasado. El siguiente vídeo va a ser el de metodología y sistemas. Este va a ser muy interesante, este sí lo tenéis que ver, porque si realmente nunca habéis tenido ninguna experiencia de esta, si queréis llegar a conseguirla, este vídeo va a ser interesante porque ahí podéis haceros a la idea de cómo podéis llegar a conseguir. Si habéis tenido alguna vez estas experiencias y queréis, digamos, consolidar que estas experiencias las podáis llegar a controlar, este vídeo también puede llegar a ser útil. Espero que os haya sido de mucha ayuda y bueno, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.